Buen día. Bueno, hoy vamos a trabajar con la última unidad de este curso, la unidad número 8, donde vamos a empezar hablando de la educación en las cárceles y del trabajo en las cárceles, dos temas fundamentales. Una de las cosas de las que se debe ocupar el Estado cuando resuelve privar de la libertad a las personas es sobre cómo ocupar el tiempo. En la medida en que no se organiza la ocupación del tiempo dentro de las cárceles, esa organización se efectúa de modo informal y de modo cruento. E inevitablemente va a ser algo para nada apetecible. El ocio no va a ser el ocio romano dedicado al arte, a la cultura, al conocimiento, va a ser un ocio negativo en general. Si uno se pone en lugar de una persona privada de la libertad y le va a convenir ingresar a un lugar donde es un régimen organizado de distribución del tiempo y de las actividades que permite hacer más llevadera la actividad que tiempo libre, en el cual además la gente permanece encerrada en sectores colectivos alojadas con personas no siempre con buena conducta y con buenas normas de convivencia, caracterizadas por estas costumbres. La verdad es que la educación es codiciada en la cárcel, el trabajo es codiciado en la cárcel. Sí, hay que hacer matices con esto, ¿no? Porque hay una cultura carcelaria en la cual también el trabajo era denigrado. Y hay una reforma muy interesante que ha ocurrido en los últimos años sobre la forma de ver el trabajo en las cárceles, que tiene que ver con la valoración del trabajo como derecho, del trabajo como un derecho de las personas que están privadas de la libertad, un derecho que conlleva, por ejemplo, el derecho a la retribución y a un ingreso, ¿no? Tener un ingreso cuando uno está privado de la libertad es una forma curiosísima de poder valorar esa situación de un modo muy diferente al que tradicionalmente le asignaba la cultura carcelaria. Normalmente el trabajo era una parte adicional de recurrir al largo carcelario, la verdugueada, ¿no? Eran malos momentos de esfuerzos físicos intensos, en trabajos poco productivos, a veces haciendo algo que era absolutamente insuficiente, como llevando cosas de un lado para el otro, para después llevarlas del otro lugar para el primer lugar y así repetir esa actividad. Hay una famosa película de un campo de concentración de prisioneros de guerra, cuando estaba la colina de infamia, había que subir las bolsas de arena a la colina y después bajarlas y después volver a subir, abajo y encerrar al sol, sin agua, penoso, absolutamente absurdo, porque además uno sabía que no tenía ningún sentido la realización del trabajo. No obstante lo cual se lo tomaba como meta, ¿no? Había una curiosa defensa del espíritu de los trabajadores en el marco de esa situación. Cuando uno ve las características de la población carcelaria, descubre que se encuentra mayoritariamente integrada por gente que no ha completado sus estudios. Si tenemos ese problema en general en nuestro país, por ejemplo, si la población argentina sabemos que 2/3 no logran completar 10 años de estudio, ¿no? A diferencia de lo que ocurre con la población europea, que 2/3 tienen 10 años completos de enseñanza formal. En la Argentina hay 2/3 de la población, de la más obrera, que no logra tener 10 años de enseñanza. En la cárcel esa proporción es mayor, se puede decir que el 90% de la población no tiene 10 años completos de estudio. Si los que no completan la enseñanza primaria son la mitad de los argentinos en el medio libre o en algunas provincias, en la cárcel son el 60% o el 66%. La calidad de los estudios, además, cuando uno va a ver dónde han estudiado, la prueba PISA recientemente difundida de los estudios demuestra que no es lo mismo la escuela pública que la escuela privada. Los resultados de la escuela privada, los resultados de la prueba PISA son equivalentes a los de las mejores escuelas del mundo. La escuela pública está por debajo de los estándares razonablemente. Entonces también la calidad de los estudios de los que tienen estudios también es inadecuada. Cuando uno descubre esto, descubre también algunos problemas estructurales en la organización de la enseñanza. Uno de los problemas es que, por ejemplo, la enseñanza primaria estaba en manos de personal militarizado, es decir, de docentes que concursaban y concursan dentro del sistema penitenciario federal y en la provincia de Buenos Aires en el sistema bonaerense. Esto primero lo corrigió el SERPEN, el Servicio Penitenciario Bonaerense. Hace ya muchos años logró que sus docentes primarios y después secundarios, siempre lo han sido los secundarios, fueran del medio libre, es decir, fueran docentes concursos en el sistema público que eran contratados para
prestar servicios dentro del sistema educativo. Fíjense que hacer un concurso para docentes del servicio penitenciario en el que participan solamente los familiares del personal penitenciario con título docente no es lo mismo que concursar en el sistema público de enseñanza entre cientos de miles de aspirantes que con un título docente logran en concursos de oposición los cargos. Claramente la calidad de los docentes va a ser diferente en uno y en otro sistema. Esto ha cambiado en parte en los últimos años en el servicio penitenciario. Hace un par de años en la capital federal la enseñanza primaria empezó a estar a cargo de docentes del sistema público municipal. La enseñanza secundaria hace muchos años que siempre ha estado a cargo de docentes del sistema público, porque no había docentes secundarios dentro del sistema educativo penitenciario. Tampoco era obligatoria la enseñanza secundaria. Hace 10 años no era obligatoria, ¿no? Hace 10 años se reformó la Ley Federal de Educación y pasó a ser necesario completar 10 años, un ciclo de enseñanza formal de 10 años que abarca desde el pregrado, los 5 años, hasta los 15 años, hasta el ciclo básico completo del secundario, los primeros 3 años del secundario. Bueno, uno de los problemas que se plantean en la estructura federal es la dispersión de los penales. Y la dispersión de los penales y el circuito de rotación previsto por el propio régimen de la progresividad para los internos. Los internos, por ejemplo, empiezan su circuito por la unidad, conectado a la unidad 1, por la unidad 1 de la cárcel de encausados de la capital o por la cárcel de devotos de la capital, y tienen acá el sistema ajustado al sistema público de enseñanza de la capital federal, con la ley federal tradicional, con 7 años de primaria y un secundario de 5 años en el sistema educativo. Si eran trasladados a la colonia penal de Ezeiza, a la provincia de Buenos Aires, ya pasaban a tener otro sistema educativo, porque tenían ahí el sistema con la reforma que se introdujo hace 15 años y fracasó porque no logró implementarse en todo el país, pero generó la atomización del sistema educativo nacional, por lo cual en la provincia de Buenos Aires hay 9 años de enseñanza colectiva que abarcan los 2 primeros años del secundario, bueno, otro sistema, otro plan de estudios, otra currícula diferente, y es lo que se sigue en la colonia penal. Si los trasladan a la colonia penal de Ezeiza, van trasladados a la colonia penal de General Roca, vuelven a tener el sistema de la capital federal, o si van a la colonia de Viedma, vuelven a tener el sistema de la capital federal, pero si van a La Pampa tienen el sistema de la provincia de Buenos Aires, y si va así está atomizado de acuerdo a cuál es la jurisdicción y cuál fue la reforma educativa que aplicó cada jurisdicción provincial, el sistema educativo que se va a aplicar. No se ha logrado que haya una currícula uniforme para el dictado de clases en las cárceles. Tampoco se ha logrado alguna racionalidad en el dictado de clases en las cárceles. ¿Por qué? Porque se sigue el calendario escolar. Entonces se sigue un calendario escolar que hasta hace poco tenía 3 meses de receso en verano. Es muy bueno el verano, porque el verano es cruento en Buenos Aires, 40 grados, en las provincias, en algunas peores las temperaturas. Es muy razonable un largo receso, pero en la cárcel, donde la gente con los 40 grados igual se queda dentro de la cárcel, no es buena idea tener 40 grados y no tener clases. Lo lógico sería que hubiera clases también en verano. Se sigue el calendario escolar de lunes a viernes. ¿Y por qué no clases los sábados, por ejemplo? Si en las clases la gente el sábado no se fue a su casa, sigue detenida. ¿Por qué no ocupar el tiempo también los días sábados, justamente con gente que necesita más que otra la instrucción que no tuvo de calidad adecuada en el medio libre? Bueno, este es un tema que no tiene adecuada solución y que no hay forma de reformarlo. Ahí se mezclan problemas gremiales, presiones gremiales para no alterar los horarios, falta de voluntad de las autoridades, que implicaría también un cambio en la forma de manejar la cárcel, porque por supuesto agregar actividades en el verano o agregar actividades los días sábados implicaría más personal en el verano, más personal los días sábados. En el verano también las cárceles reducen su ritmo de actividades porque se reduce la cantidad de personal por las vacaciones. Los regímenes de personal son generosos con las vacaciones, el personal se va de vacaciones 30 días, 40 días, 50 días al año, de acuerdo a la antigüedad, y resulta que la mitad del personal se va un mes, la mitad se va otro, pero al final hay 2 o 3 meses del verano que está la planta de personal gravemente resentida, con lo cual se reducen las actividades. Afortunadamente coincide con la feria judicial y también se paraliza la instrucción de las causas, aún con la gente detenida, lo cual es bastante peculiar de nuestro sistema, pero termina siendo funcional a la forma en la que se asignan recursos en nuestro sistema penal.
Esta cuestión relativa a la organización del calendario escolar dentro de las cárceles, conforme el calendario escolar en el medio libre, como si hubiera un receso en la cárcel, que no hay, porque la cárcel es un continuo permanente de privación de libertad sin solución de continuidad. Guarda vinculación con una regla mínima, además de las relativas a la educación y al trabajo, con una regla mínima que es la regla 78, que fíjense lo que dice, para el bienestar físico y mental de los reclusos se organizarán actividades recreativas y culturales en todos los establecimientos. Esta regla establece entonces organizar las actividades, quiere decir, el tiempo libre organizar actividades recreativas y organizar actividades culturales, además de las actividades educativas, además de las actividades laborales, de las cuales también hablan las reglas mínimas. En la ley 24660 había una interesante reglamentación de esta regla mínima, el principio 78 de las reglas mínimas, que la daba el artículo 143, no, 142, no, perdón, en este texto, el 142, decía: el tiempo libre deberá ser empleado para organizar programas de recreación con propósitos educativos apropiados a las necesidades de los internos a lógica de establecimientos. El programa recreativo comprenderá prácticas deportivas preferentemente en equipo. Entonces, había un artículo que obligaba a organizar el tiempo libre. El tiempo libre deberá ser empleado para organizar programas de recreación, es decir, con programas que ocupen el tiempo libre. ¿Por qué es importante ocupar el tiempo libre? Porque el tiempo libre que no lo ocupa el Estado organizando las actividades, lo mismo ocurre con el tiempo libre de la gente en la sociedad. Si el Estado no se ocupa de organizar el tiempo libre y lo organiza otra gente, y entonces tenemos los boliches bailables organizando el tiempo libre de la juventud. Es decir, uno puede pensar que no es función del Estado organizar todo también, pero sí tener una fuerte injerencia en lo que es la organización del tiempo libre y lo que va a implicar la estructuración de la sociedad a partir de la forma en la que se organice. Bueno, en la cárcel, si no se organiza, seguro que se organiza mal. Lo que se va a organizar va a ser algo nefasto. El tiempo libre en la cárcel, digitado por la televisión, digitado por la convivencia violenta, no va a ser nada agradable. Lo que va a haber va a ser un infierno en miniatura, desatendido por las autoridades y en el cual es mejor cualquier tipo de actividad que ese tipo de organización. Lamentablemente este artículo 142 fue derogado por la última reforma este capítulo de la ley 24660, que es la que introdujo la ley 26695, que por otro lado vino a mejorar las cosas en gran medida, pero inadvertidamente, yo creo, porque no debe haber sido intención de los legisladores el dejar sin regulación el ocio. De hecho, yo creo que esto lo comenté en algún panel delante de la diputada Adriana Puigros, una de las redactoras del proyecto, que también a partir de un proyecto que se había hecho en el CUD, originado del CUD, pero después reformado en el Congreso, mezclado con otro proyecto de Gilavero, finalmente terminó en esta sanción, que terminó teniendo esta derogación insólita de esta disposición tan relevante que implica la organización del tiempo libre. Una de las características más marcadas que uno ve en las cárceles argentinas es precisamente todo lo contrario, es la no organización del tiempo libre, es al contrario, la liberación de ese tiempo secuestrado, en el cual la gente está privada de libertad, a su propia organización, con lo cual es librarlo a la organización mala que va a tener necesariamente. Es decir, una de las características más nefastas del sistema carcelario es la falta de actividades y la falta de regulación del ocio dentro de las prisiones. Bueno, por comentar brevemente los principales problemas de la educación en las cárceles, yo las que más conozco, las cárceles federales, pero se puede pensar que en algunos aspectos son modélicas respecto de en las cárceles latinoamericanas en general y las cárceles argentinas en particular. Está dado por la falta de capacidad áulica. Cuando uno ve una cárcel y se revisa las aulas, advierte inmediatamente que las aulas no están previstas para la cantidad de internos que están alojados. Es decir, si hay 1.500 camas, no hay 1.500 plazas de estudio en aulas para que estudien simultáneamente los 1.500 internos, ni 750, es decir, está organizado de un modo tal que solo un porcentaje muy pequeño de los internos tiene capacidad de estudio simultánea. ¿Eso qué quiere decir? Que inevitablemente lo que va a haber va a ser
cursos que no van a ser cursos presenciales, que son los que requiere este tipo de población que ha fracasado en el sistema educativo anteriormente por lo general o que no ha completado estudios. Lo que requiere es pedagogía presencial, es decir, con docente al frente de alumnos durante muchas horas, y en vez de tener eso va a tener menos horas por falta de capacidad áulica. O sea, lo básico es, no habiendo aula, no hay posibilidad de tener contacto directo con los docentes. Es tener muy buenos docentes y muy bien dispuestos a enfrentar esta situación tan particular de enseñanza y educación dentro de las cárceles. Pero bueno, la falta de capacidad áulica es uno de los temas fundamentales. Posiblemente esto, en la medida que se avance en la regulación del cupo de las cárceles y que el cupo se vincule a estas variables, se logre racionalizar el sistema, de modo tal de que se conviertan plazas de alojamiento en plazas de estudio para dar racionalidad a un establecimiento de 1000 plazas. Tiene que tener una proporción razonable de lugares de estudio y de trabajo para la población que aloja. Las cárceles de encausados, por ejemplo, se suelen hacer sin posibilidad de tener plazas de trabajo, porque se dice que no, es un derecho, la gente no es una obligación, no van a querer trabajar. No, todos quieren trabajar, sobre todo cuando se paga, no hay ninguna duda que todos quieren trabajar. Y sin embargo las cárceles de encausados se hacen con pocas plazas de trabajo y pocas plazas de estudio, cuando también es cierto, los procesadores no están obligados a estudiar, pero todos tienen derecho a estudiar. Y el tiempo libre hay que tratar de organizarlo en las cárceles. Entonces, pensar en organizar un establecimiento carcelario en el cual se habilite una plaza de alojamiento sin una correlativa plaza de estudio y de trabajo es claramente inadecuado. Cuando hay organizadas actividades áulicas importantes, aparece otro conflicto, que es la superposición horaria con las actividades laborales. Es decir, ahí tenemos otro problema grave. ¿Cómo hacer para organizar las actividades de estudio y de trabajo en el medio libre? Si esto es difícil en el medio libre, entre la gente que está privada de libertad es más complicado todavía, porque pensemos cuáles son los problemas que se van a hablar. No tenemos el día entero para hacer las actividades, ya el día se acorta por particularidades de la cárcel. Aunque la gente ingrese a la cárcel de madrugada, las actividades en la cárcel no se pueden organizar sino con determinados ciclos y con determinadas taras y tiempos perdidos a partir de la dificultad de los traslados y lo que se denomina movimientos internos dentro del penal, apertura de rejas, cierre de rejas, movimiento de acá y movimiento de allá, que no siempre se pueden hacer simultáneamente, porque los internos no se deben juntar, las internas no se deben juntar en estos traslados, que es justamente donde se juntan y donde suele haber problemas. Entonces todo esto va restando tiempo útil, ¿no? Pero además la verdad es que el día entero no está disponible, porque no sé por qué razón en las cárceles del interior es habitual que el horario de funcionamiento es el horario matutino. A la tarde la gente tiene otras actividades, o está el turismo, o está la pesca, o está el segundo trabajo, o vaya a saber qué cosa, pero por las tardes en las cárceles en general no hay actividades organizadas. Y si las hay, el problema es que la jornada de trabajo son 8 horas. Entonces, si empezamos a trabajar a las 8 y terminamos de trabajar, supongamos, a las 16, y bueno, el estudio queda hasta la tarde, digamos una hora de descanso, empezamos a las 17 a estudiar hasta las 20. Bueno, tenemos que tener docentes que vayan en ese horario. No tenemos docentes que vayan a contraturno, los docentes van en el mismo horario en el que tenemos el maestro del taller de trabajo dando su actividad, con lo cual tenemos esta superposición horaria muy difícil de coordinar. En realidad no es imposible coordinar esto y decidir que el servicio docente se contrate en contraturno o se haga al contrario, se haga la docencia en horario matutino, pero el trabajo en horario vespertino o en horario nocturno o lo que fuere. Esto se podía, pero bueno, no está coordinado y la verdad es que se superpone. Entonces una actividad suele resentir la otra cuando están organizadas ambas actividades. En los pocos casos donde una persona tiene la posibilidad de hacer las dos actividades, ¿no? Trabajar y estudiar, que sería lo ideal, y que sería lo ideal para todos los internos. Otro problema que aparece, ya dijimos, es relativo al cambio de alojamiento. En cuanto cambia de alojamiento un interno, cambia a veces el programa de estudio mismo, con lo cual ya no hay posibilidad de continuidad de los estudios en la escuela. Pero además el problema es que estos cambios de alojamiento se hacen cuando es necesario por la autoridad penitenciaria, por las autoridades judiciales o por quien sea, pero no para las autoridades. Nadie consulta a las autoridades pedagógicas sobre cuándo hacer el cambio de alojamiento. Bueno, la última reforma del capítulo plantea que esto sí se toma en consideración, que se eviten los traslados que impliquen la interrupción de ciclos de estudio inicial. Esto no es una mala medida, ¿no? Tomando en cuenta que si alguien se logró ingresar a un ciclo de estudio que lo esté cursando, tratar de evitar que con un traslado se
se termina interrumpiendo esa incorporación. Otra disposición que guarda vinculación con la regla mínima, acá cuando habla de instrucción y recreo, la regla 77 dice: se tomarán disposiciones para mejorar la instrucción de todos los reclusos capaces de aprovecharla, incluso la instrucción religiosa en los países en que esto sea posible. La instrucción de los analfabetos y la de los reclusos jóvenes será obligatoria y la administración deberá prestarle particular atención. La instrucción de los reclusos deberá coordinarse en cuanto sea posible con el sistema de instrucción pública a fin de que al ser puesto en libertad puedan continuar sin dificultad su preparación. Bueno, esta regla, la 77.2 de las reglas mínimas, está receptada especialmente en la última reforma, que ahora dice el artículo 141, por ejemplo, el capítulo relativo a la educación de la ley 24660. El artículo 141 según la ley 26695. Control de la gestión educativa de las personas privadas de libertad. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia y sus equivalentes provinciales deberán establecer en el marco del Consejo Federal de Educación un sistema de información público, confiable, accesible y actual sobre la demanda y oferta educativa, los espacios y los programas de estudio existentes en cada establecimiento y mantener un adecuado registro de sus variaciones. Deberá garantizarse el amplio acceso a dicha información a la Procuración Penitenciaria de la Nación, a organizaciones no gubernamentales interesadas en el tema y a abogados, funcionarios competentes, académicos, familiares, a las personas privadas de la libertad y a toda persona con legítimo interés. Bueno, esto a 2 años de sanción de esta reforma no está, no existe. ¿No? Uno consulta dónde está esto y no está publicado en ningún lado la oferta educativa en todas las cárceles del país, eso no existe. A los efectos de garantizar la provisión y continuidad de los estudios, dice el artículo 139, más directamente vinculado con esta regla mínima que leímos antes, se documentarán en el legajo personal del interno procesado los créditos y logros educativos correspondientes alcanzados de manera total o parcial, que además se consignarán en la documentación de la institución educativa correspondiente. En caso de traslado del interno procesado, la autoridad educativa deberá ser informada por la autoridad judicial correspondiente para proceder a tramitar de manera automática el pase y las equivalencias de acuerdo a la institución educativa y al plan de estudios que se corresponda con el nuevo destino penitenciario o el educacional que se elija al recuperar la libertad. Los certificados de estudio y diplomas expedidos por la autoridad educacional, competente durante la permanencia del interno en un establecimiento penitenciario no deberán contener ninguna indicación que permita advertir estas circunstancias. Esto conforme a otra regla mínima que también prevé que la documentación educativa no estigmatice a la gente que estudia en la cárcel. El artículo 140, este era el artículo 139, y el 142, control judicial, habla de los obstáculos e incumplimientos en el acceso al derecho a la educación podrán ser remediados por los jueces competentes a través de la vía de habeas corpus correctivo, incluso de forma colectiva. Excepcionalmente, los jueces podrán asegurar la educación a través de un tercero a cuenta del Estado o tratándose de escolaridad obligatoria de la continuación de los estudios en el medio libre. Una medida para un habeas corpus correctivo para resolver los problemas que tengan que ver con la educación. Bueno, la verdad es que se puede decir que todo esto es letra muerta, porque si bien es una innovación reciente, hace un par de años, la regla es que todo estudio de situación en la cárcel se abandona absolutamente al concluir la detención. Es decir, en cuanto a recuperar la libertad de la persona, no solo porque generalmente lo hace en cualquier momento, no necesariamente el 10 de diciembre fue terminada la clase, sino normalmente a mitad del ciclo de estudio, pero en cuanto a recuperar la libertad y estar estudiando, deja de estudiar. A nadie se le ocurre informarle a esa persona dónde puede continuar sus estudios, que es lo que dice acá, ¿no? Que debería ocurrir. Alguien debería ocuparse de informarle dónde debe continuar sus estudios si los quiere continuar, cuál es la escuela en la que va a poder continuar los estudios cercana a su domicilio. Nadie prevé becarlo, nadie prevé que esto es una condición de la libertad. La verdad es que no hay un sistema organizado para garantizar la continuidad del estudio y es un fracaso absoluto del sistema. Esto en los ámbitos en los que se estudia. La verdad, recordemos que la mitad de la población carcelaria del país, de 60.000 personas a 30.000, están alojadas en alcaldías donde no se estudia. En la comisaría, por definición, no hay estudio, no hay organizado. Algunas alcaldías grandes tienen organizado algún tipo de actividad educativa, pero la verdad es que la regla general es que en las comisarías no hay organizada ningún tipo de actividad educativa, o sea, casi la mitad de la población carcelaria no accede. Y la mitad de los que están detenidos no accede tampoco a ninguna clase de servicio educativo. Y los que acceden a servicios educativos acceden, reitero, a servicios educativos con horarios reducidos por la falta de capacidad áulica y de organización de servicios a contraturno y fuera del calendario escolar. Y los que acceden a este tipo de servicios los ven interrumpidos con el traslado y además de eso los ven interrumpidos
en la totalidad de los casos cuando recuperan la libertad, y además se produce otro efecto, otro problema, otro problema vinculado a este tema, que es que como la educación va a ser uno de los elementos considerados para la calificación de concepto, que de acuerdo a la ley 24660 es uno de las herramientas que va a definir el avance en la progresividad y el acceso a la libertad condicional, el acceso a la libertad asistida, el acceso al indulto, a la conmutación inclusive, de acuerdo al artículo 101 de la ley 24660, lo va a constituir la calificación de concepto, y de acuerdo al artículo 62 de la reglamentación del decreto 396/99 que reglamenta esto, claramente se califica el rendimiento, el aprovechamiento de la educación, el presentismo en las tareas educativas. ¿Qué suele ocurrir? Los internos cuando cuando son convocados a formar su tratamiento, a decidir qué es lo que van a estudiar, y plantean que no tienen completa la enseñanza primaria, a veces porque no la tienen completa, a veces porque no tienen el certificado que lo acredite, a veces porque aunque tienen el certificado no tienen ganas de presentarlo para estar seguros de que les va a ir bien en la actividad educativa que desarrollan adentro, es decir, que es una actividad que se aprobaron, pues vuelven a hacer lo mismo, y esto es un error grosero. Claramente la incorporación del sistema educativo debiera hacerse a partir de una evaluación de los conocimientos actuales de los internos para, a partir de esto, poner su ubicación en el nivel en que implica un aprovechamiento y una capacitación el aprendizaje a impartir, no una dilapidación del escaso recurso educativo para reproducir lo que ya el interno había recibido, que le puede servir en algunos casos para refrescar conocimientos, pero que en la mayor parte de los tiempos va a ser un derroche del recurso educativo y no un aprovechamiento importante del mismo. Bueno, estos son los problemas principales de la educación. Mira, subimos un documento de los jueces de ejecución de hace algunos años, del año 2006, ya tiene varios años, pero ya en aquel entonces se planteaban los problemas principales de la educación y ninguno de estos problemas se logró resolver con esta reforma. Vamos ahora a hablar un poco del tema del trabajo para después volver sobre el problema del estímulo educativo y otros estímulos vinculados al trabajo. El otro gran rubro del tratamiento penitenciario se enanca sobre el trabajo carcelario. Organizar el trabajo es mucho más complicado que organizar el estudio. Para organizar el estudio basta con convocar docentes de medio libre, poner un aula, unas habitaciones, una tiza, y ya ahí tenemos organizado el estudio. Pareciera que requiere mucho menos infraestructura. Bueno, los talleres de trabajo requieren otra cosa, requieren la elaboración de materias primas, requieren máquinas herramientas para elaborar, requieren expertise, conocimiento técnico, maestros de talleres que organicen el trabajo, personas expertas que sepan para que pueda salir, y además tratar de hacer un trabajo que sea productivo, que tenga algún tipo de utilidad, que también, no porque la productividad deba ser el objetivo del trabajo, sino porque no hay posibilidad de que sea un trabajo valorable si no produce algo perceptible. Si uno se dedica a trabajar para producir monigotes que no tienen ningún valor, y bueno, no va a valorar esa actividad. Si uno lo único que hace es barrer o limpiar, y bueno, ese barrer o limpiar tampoco, por lo menos si lo hace organizadamente, si lo hace con algún tipo de regla que permita después hacerlo a nivel industrial o a nivel empresario, encararlo de algún modo eficiente, puede tener alguna utilidad. Bueno, organizar el trabajo también es una de las actividades más difíciles de hacer. La visita de los establecimientos penitenciarios del interior, en donde hay adecuados talleres de trabajo, cuando uno ve la calidad de los talleres de trabajo, además también inevitablemente cualquier infraestructura estatal es importante en el edificio, hay una inversión en general en espacios, edificios a lo largo de los años, a veces son centenarios, pero la verdad que los edificios estatales son importantes. Cuando uno piensa en los talleres de cualquier colonia penal, la verdad es que pensando en la infraestructura estatal que puede haber a disposición de los vecinos en el medio libre, y bueno, la verdad que no sé si hay escuelas técnicas que tengan los talleres que puede haber en la colonia penal de Viedma, en la colonia penal de General Roca, puede haber talleres muy importantes. Ahora la verdad es que lo que uno debe también muchas veces es que algunos talleres tienen maquinarias obsoletas. Además de tener maquinarias obsoletas, falta absoluta de materias primas, es decir, no hay materias primas, o se está haciendo uno o dos trabajos por encargo de alguien que compró la materia prima para hacer alguna actividad, con madera o con algún material. En general es muy difícil organizar los talleres de trabajo
de modo productivo. Hay fracasos constantes en este tema. La última actividad que se había intentado organizar, la compra de un barco, por ejemplo, para entrenar, una idea tal vez muy interesante, entrenar en una actividad como es la pesca en alta mar a personas privadas de libertad, porque de ese modo podían acceder a una verdadera fortuna en una temporada de verano, en vez de que se entrenaran en esta materia. La verdad, no salió nunca de la amarradera. El barco está comprado, sale más de $1 millón de pesos, pero no se ha logrado habilitar. Y sí funcionan, creo, el establecimiento de corte de pescado, que es importante. No se ha logrado tampoco establecer la costumbre de comer pescado dentro de la cárcel. Va a ser muy difícil cambiar las costumbres culturales, es muy difícil modificarlas de la noche a la mañana. Pero por lo menos sí funciona un taller de manufactura de pescado en prisión. Bueno, hay alrededor de 70 talleres, pero de estos 70 talleres, la verdad es que las plazas de trabajo a duras penas alcanzan por un porcentaje en los últimos años creciente. Ahora hasta el 30-40% de la población se ha logrado incorporar a los talleres. Igual cuando uno ve la estadística de población trabajadora, advierte que la mitad de los que están trabajando en talleres de mantenimiento, es decir, con una escoba en la mano, haciendo una actividad poco calificada que no va a calificar para el afuera, es decir, no va a implicar el aprendizaje de un oficio y no va a permitir el trabajo fuera. Un aspecto fundamental del trabajo es la retribución. La ley habla de una retribución proporcional a la del medio libre. Eso ya es un error, porque si el salario proporcional al salario mínimo, digo. Si el salario mínimo es mínimo, no puede haber algo proporcional menor al mínimo, ¿no? Estaría infringiendo la disposición constitucional que tutela el salario. Igual, la verdad es que esto es una aspiración de máxima y utópica. En el Servicio Penitenciario Federal, sin embargo, se están pagando salarios proporcionales al salario mínimo y salarios mínimos en algunos casos a los internos procesados. A los condenados se les reduce la retribución. Y en algunos casos por trabajar 200 horas mensuales, es decir, la práctica de liquidación es liquidación al destajo, no se paga por la obligación patronal de dar trabajo, asignar trabajo, la retribución mensual respectiva, sino que se paga por las horas trabajadas de acuerdo a la posibilidad de asignación de horas. A ver si lo digo claramente, en vez de pagar un salario mensual, se haya podido dar trabajo o no a la gente, se paga solo las horas que se pudo hacer trabajar la gente o alguna proporción. Entonces a algunos se le asignan 60 horas, a otros 40 horas, a otros 90 horas, a algunos se les llega a asignar 200 horas mensuales, más o menos de la actividad que trabaja cualquier obrero en el medio libre, sin horas extras, algunos incluso 200 horas y horas extras, con lo cual alcanzan retribuciones codiciables dentro del rango de ingresos de las personas que están mayoritariamente privadas de la libertad. Ahora, esto solo ocurre en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal, porque yo sé, en el ámbito bonaerense son absurdas las retribuciones, son 50, 60 pesos mensuales, o sea, valores ridículos. En los casos de trabajo para empresas pueden ser 600 pesos, también valores absurdos. El salario mínimo hoy está en 3.300, con lo cual la desproporción es evidente. En Santa Fe, en Tucumán, en todos lados se habla de labor terapia y no se habla de trabajo y no se lo retribuye como trabajo. Este es un grave defecto. Decía que ha habido un cambio de percepción sobre esto porque en los últimos años se ha formado incluso un sindicato de trabajadores, y esto es interesante porque lo que se veía tradicionalmente como parte adicional de la sevicia de la privación de libertad, el trabajo como una privación de derechos más, como que nos obligan a hacer algo por la fuerza, que además no se lo retribuye, no se lo valora, nadie lo aprecia, de repente se lo ve como un derecho y como una conquista a obtener, y entonces se reclama, por ejemplo, trabajo para todos los internos de Devoto. Devoto tradicionalmente tenía 1.800 internos, 2.300 internos, 2.600 internos y 150 plazas de trabajo. Se ha logrado incrementar, no sé cómo, pero se ha logrado que en Devoto ahora trabajen más de 1.000 internos, 1.200, casi plena ocupación sobre los 1.600 que hay hoy alojados. Y este ha sido un reclamo, no sé si lo logra el sindicato, pero bueno, ha sido un reclamo del sindicato. La retribución con 200 horas, también para todos, es un reclamo del sindicato. Que el cobro del aguinaldo se haga por varias ventanillas para que la gente no tenga que hacer largas colas para cobrarlo. Los familiares retiran esta suma, también puede ser. De repente aparece el trabajo visto como un empoderamiento de derechos de las personas privadas de libertad. Es una versión interesante del trabajo carcelario. Me tocó visitar el centro universitario y escuchar exponer sobre los reclamos del sindicato de trabajadores delante de un profesor de la Universidad de Pekín.
especialista en derecho penal, que nos contó que era impensable que en un país socialista como China hubiera un sindicato de trabajadores en la cárcel. Nadie se ocurría que fuera posible esta realidad. Y sin embargo, en un país capitalista como Argentina, nosotros podemos tener un sindicato de internos no reconocido totalmente, tampoco atacado, cuestionado totalmente, se le ha permitido participar de negociaciones indirectamente sin reconocer el carácter sindical. La postura del Ministerio de Trabajo sobre este sindicato es que no existe un colectivo a representar, que los internos carcelarios no son un colectivo único, no. En todo caso, que cada sindicato asuma la representación de lo que les corresponde, es decir, que los panaderos representan a los internos que trabajan en panadería dentro de la cárcel, que los de la UOCRA representen a los... y así. Esta idea del Ministerio de Trabajo termina siendo absolutamente infructuosa, porque los sindicatos no entran en las cárceles. Me he cansado de invitar a algunos sindicatos a visitar cárceles y no es fácil lograr que ingresen y visiten las cárceles, incluso habiendo sindicalistas que han estado privados de la libertad durante la dictadura o en otros momentos. Cuesta mucho hacerlos volver a ingresar a la cárcel y percibir a las personas que trabajan en la cárcel como personas con derechos laborales, ¿no? Bueno, este es un cambio bastante notable que se ha logrado en los últimos años. Bueno, la reforma introducida por la ley 26695, en mi opinión es una rara avis, porque es una reforma de la ley 24660 que ha venido a respetar el espíritu de la ley, a mejorarla, a intentar ir por el lado del tratamiento y del estimular las partes más positivas del tratamiento y no por el recrudecimiento de las penas, por impedir los mecanismos de prueba y por los caminos que han transitado las restantes reformas que se han intentado. Desde este sentido hay que saludar esta reforma como una iniciativa loable. En mi opinión el texto es claro de la ley. Ahora, gente que conocía el proyecto anterior entendió que era confusa la redacción dada y que no permitía una solución adecuada al problema. Veamos qué es lo que introduce la ley como estímulo educativo. En el artículo 140 de la ley, ahora de la ley 24660 con la corrección de la 26695, ahora dice: los plazos requeridos por el avance a través de las distintas fases y periodos de la progresividad del sistema penitenciario se reducirán de acuerdo con las pautas que se fijan en este artículo respecto a los internos que completen y aprueben satisfactoriamente total o parcialmente sus estudios primarios, secundarios, terciarios, universitarios, de posgrado o trayectos de formación profesional o equivalentes, en consonancia con lo establecido por la ley 26.206 en su capítulo 12, que es una ley de educación, la ley general de educación. Un mes por ciclo lectivo anual, 2 meses por curso de formación profesional anual o equivalente, 2 meses por estudios primarios. Ciclo lectivo anual son ciclos lectivos conforme al calendario escolar del medio libre, de 8 meses, ¿no? El calendario escolar es de 8 meses, o sea, 2 cuatrimestres. 2 meses por curso de formación profesional anual, quiere decir 2 meses por 2 cursos cuatrimestrales, sería, ¿no? O sea, por 8 meses de estudio. 2 meses por estudios primarios, por completar el ciclo de estudios primarios, que para los adultos es de 3 años. 3 meses por estudios secundarios, que también para los adultos es un ciclo de 3 años, el programa de enseñanza de adultos. 3 meses por estudios de nivel terciario, 4 meses por estudios universitarios, por completar estudios universitarios, 2 meses por cursos de posgrado. Estos plazos serán acumulativos hasta un máximo de 20 meses. 20 meses de avance a través de las distintas fases. ¿Qué quiere decir esto? Fases y periodos. ¿Qué quiere decir? Parece bastante importante poder avanzar hasta 20 meses de acuerdo a qué es lo que entendamos por esto. Bueno, para mí es clarísimo. Uno dice: los plazos requeridos para el avance a través de las distintas fases y periodos de progresividad se reducirán. Bueno, y cuando vamos a ver cuáles son los periodos dice claramente el artículo 12 de la misma ley. Los periodos son: el régimen penitenciario aplicable al condenado, cualquiera fuere la pena, se caracterizará por su progresividad y constará de un periodo de observación, periodo de tratamiento, periodo de prueba, periodo de libertad condicional. El problema que tenemos también es cuando aparecen plazos. En el periodo de libertad condicional ahí no hay mucho problema, porque hay un plazo que sale del artículo 13 del Código Penal. Entonces ahí tenemos un plazo. Adelantar 20 meses el periodo de incorporación a la libertad condicional y parece algo bastante claro y obvio, ¿no? Sin embargo, hay quien ha interpretado que esto no era así.
El periodo de prueba no tiene plazos en la ley. La ley 24.660 no prevé plazo alguno para incorporar a una persona al periodo de prueba. En realidad uno podría ser incorporado al periodo de prueba el primer día del régimen de condenado en función de la evaluación que haga el equipo criminológico. Ocurre esto, vimos ya que ocurre cuando se incorpora la libertad condicional directamente a alguien que se superó los términos para la libertad condicional, por ejemplo. Es más raro esto de la incorporación al periodo de prueba. El reglamento sí trae un plazo, sin embargo. El reglamento, en mi opinión, fija que hay que haber cumplido por lo menos un tercio de las penas temporales para ser incorporado al periodo de prueba. Me refiero al decreto 396/99. Ahora, uno podría discutir justamente la constitucionalidad de ese plazo, porque el reglamento, es decir, lo que debe implementar la ley, pero cuidando de establecer excepciones para que tenga su espíritu, va a establecer un plazo que la ley no prevé. Bueno, eso podría uno discutirlo, pero bueno, estando ese plazo en el reglamento, lo que es claro es que hasta 20 meses se puede adelantar, de un tercio, unos 20 meses seguro de ser, siempre que además uno no pudiera discutir que la existencia misma de ese plazo es irregular. Para el periodo de tratamiento y el periodo de observación. El periodo de observación tiene una duración prevista de 3 meses, perdón, de un mes en el reglamento, también no está previsto en la ley. Pero sí tiene previsto la ley, en el artículo 13, en el inciso D, que el periodo, la historia criminológica deberá determinar el tiempo mínimo para verificar los resultados del tratamiento y proceder a su autorización si fuere menester. Es decir, que en la historia criminológica se va a dictar este tiempo mínimo para el avance, para la revisión periódica de la evolución, y este tiempo mínimo que va a estar fijado en la historia criminológica, sí, en principio, podría ser avanzado hasta 20 meses. En realidad lo que pasa es que son plazos más cortos, ¿no? Pero nada impediría adelantar el tratamiento, adelantar la consideración del avance en la progresividad en función de este plazo que sí está previsto en la ley, que va a estar en la historia criminológica. El reglamento después habla de que no va a ser inferior a 6 meses, ahí sí, ¿no? Esa disposición reglamentaria no sería una excepción al espíritu de la ley, sino sería una reglamentación razonable, de un tope que no debe ser superado, porque además en cada historia criminológica individual puede ser inferior a las circunstancias del caso concreto. Por ejemplo, una pena de 3 años, 6 meses puede ir mucho tiempo; en una pena de 1 año, 6 meses es demasiado. Entonces puede ser 2 meses, 3 meses, puede ser menor el plazo de actualización del tratamiento. Lo mismo, el periodo de tratamiento en principio no tiene plazos, salvo los que se vinculan, eso lo ubicaría antes del artículo 13, inciso D, la evaluación periódica del avance en la progresividad, puede ser de cada 6 meses o puede ser un plazo menor, y este plazo sería el que se podría adelantar en función de este avance. Las salidas transitorias, que son una de las modalidades de ejecución dentro del periodo de prueba, para algunos, para otros pueden estar también dentro del periodo de tratamiento. Las salidas transitorias sí tienen un plazo legal previsto. Entonces también adelantar hasta 20 meses la incorporación a las salidas transitorias, que conforme al artículo 17, inciso A, por ejemplo, requiere la mitad de la condena para las penas temporales, adelantar hasta 20 meses de la mitad de la condena la incorporación a las salidas transitorias es claramente un estímulo, y es una idea interesante en cuanto a promoción de la educación y del trabajo y de la capacitación laboral también, porque vimos que uno de los motivos de adelantamiento son los cursos de formación profesional anual o equivalente, ¿no? O sea que estos cursos también implican la reducción de plazos. Bueno, ha habido interpretaciones distintas. Hay quien ha dicho que no hay plazos previstos en la ley, y que entonces yo claramente digo que el 17, inciso A, está en la ley. O sea, no se puede decir que no hay plazos, porque la libertad condicional tiene un plazo previsto en el Código Penal. Tampoco se puede decir que no hay un plazo para estos periodos, ¿no? Y que en las fases es cierto que en las fases no hay plazo, pero sí hay un plazo que surge de la ley, que es el del 13, inciso D, que obliga a fijar un término dentro del cual se va a actualizar el tratamiento, y ese término puede ser adelantado. No es lo mismo esperar 6 meses a que uno lo actualice el tratamiento que se lo puedan actualizar antes porque terminó estudios, por ejemplo. Resulta que justo le llegó en diciembre el boletín de que se recibió y terminó la primaria, ¿y por qué no le van a poder valorar ahora esto favorablemente para avanzarlo en la progresividad? Razonablemente se puede producir ese adelantamiento. Bueno,
Bueno, Guisamonti sostenía una posición restrictiva sobre esto, pero cambió de opinión. Y finalmente se han pronunciado la Cámara de Casación, distintas salas, y en realidad hay ahora una especie de plenario virtual. No hubo un plenario sobre esta cuestión, pero la mayoría de los 13 miembros de la Cámara de Casación votaron la cuestión y adoptaron una posición amplia, una tesitura que permite aplicar el estímulo educativo tanto en la incorporación a la libertad condicional como a la libertad asistida. Otra cuestión discutida, la libertad asistida está mencionada en la ley, pero ¿en qué periodo está? ¿Está en el periodo de tratamiento? Se toca en el periodo de tratamiento, está en el periodo de prueba, se toca en el periodo de prueba. Pero lo que sí claramente tiene previsto el artículo 54 es un término, un plazo que se puede adelantar hasta 20 meses. 6 meses antes del agotamiento de la pena, adelantado 26 meses antes. Es un tema, el adelantar la libertad asistida hasta 20 meses. Y bueno, había quien entendía que esto no se aplicaba a la libertad asistida. Ahora se ha extendido una posición amplia en la jurisprudencia nacional. Esto no quiere decir que en todo el país rija una interpretación amplia, sino todo lo contrario. Es bastante difícil pelearlo, por eso es importante incorporar los fallos con los argumentos. Mi argumentación fundamental sobre esto es la interpretación gramatical de la ley que lo permite, la interpretación sistemática y coordinada de las normas que regulan la progresividad, que trata en el artículo donde entregado como material bibliográfico para este trabajo, y no son muy distintos los argumentos de la jurisprudencia que se ha ocupado de esta cuestión. Es interesante mencionar la reforma de la ley provincial bonaerense, la última reforma, la de la ley 14.296, que incorporó un artículo 41 bis que habla de recompensas. En realidad, en el artículo 105, la ley 24.660 también habla de recompensas. Dice: los actos del interno que demuestren buena conducta, espíritu de trabajo, voluntad en el aprendizaje y sentido de responsabilidad en el comportamiento personal y en las actividades organizadas del establecimiento serán estimuladas mediante un sistema de recompensa reglamentariamente determinado. Lo que no está muy ampliamente determinado es el sistema de recompensa, que no es nada generoso en nación. Pero fíjense el texto del artículo 41 bis. Los actos del interno que demuestren buena conducta, espíritu de trabajo, voluntad en el aprendizaje y sentido de responsabilidad en el comportamiento personal y en las actividades organizadas del establecimiento serán estimulados mediante un sistema de recompensas. Punto aparte. Sin perjuicio de lo que termine la reglamentación y salvo los casos del artículo 100 de la presente, o sea, los de salida transitoria en régimen abierto, el juez de ejecución o juez competente podrá recompensar al condenado que tuviere conducta ejemplar con una rebaja en la pena a razón de 10 días por año de prisión o reclusión cumplida en los cuales haya efectivamente trabajado o estudiado. O sea, si trabajó o estudió durante el año entero, puede ser recompensado hasta con 10 días, teniendo en cuenta que el año escolar es de 8 meses, por cada 8 meses de estudio podría ser recompensado con 10 días de descuento del cómputo. Distinto el estímulo. El estímulo se permite adelantar y no se modifica el cómputo. El cómputo va a seguir venciendo el mismo día. Acá se permite adelantar el vencimiento de la pena, con lo cual además obliga a hacer un nuevo cómputo y un adelantamiento de todas las incorporaciones que dependen del vencimiento de la pena. Por ejemplo, la libertad condicional se va a adelantar 10 días, la salida transitoria se puede adelantar 10 días en función de esta disposición. Este artículo fue recientemente declarado inconstitucional por una de las salas de la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires, porque incorporamos también este fallo como material de estudio claramente equivocado. El argumento era la violación de la igualdad ante la ley. Es un argumento importante porque claramente va a ser distinta la ejecución de la pena en la provincia en la que se aplique esta disposición legal y no la disposición nacional, que no ha sido reglamentada. La verdad es que el texto del 41 bis está en el artículo 105 de la ley, lo que falta es la reglamentación, que diga lo mismo que está diciendo la reglamentación legal incorporada por la provincia de Buenos Aires. Yo creo que el estándar que fijó la Corte en Berbisky, diciendo que el piso mínimo estaba dado por la ley nacional y podía ser mejorado por las leyes provinciales, no se opone a disposiciones como esta, que establezcan un estímulo especial adicional a los previstos en la ley nacional. También es cierto que las penas se ejecutan desigualmente en función del indulto y la conmutación. En algunas provincias hay indulto y conmutación, algunas provincias tienen regulado legalmente la conmutación anual, algunas la siguen aplicando. Tucumán dejó de hacerlo con el Perovich, pero bueno, UCI sí lo hacía, el Perovich dejó de hacerlo. Pero algunas provincias todavía siguen aplicando fórmulas de conmutación de penas anuales. En Nación no se le conmuta la pena a nadie, por ejemplo. Esto hace que sea desigual la aplicación de esta facultad. La Ciudad de Buenos Aires no le conmutó la pena a nadie todavía. Esto hace que sea desigual la ejecución de las penas. Sí, somos un país federal y estas son
variaciones en la ejecución de la pena que sí efectivamente implican desigualdades, pero en situaciones distintas, porque no es lo mismo la ejecución de la pena en una provincia que en otra, o en un distrito que no. Opinable el argumento de la Cámara de Casación para declarar la inconstitucionalidad de esa norma. En principio no lo comparto. Bueno, hasta acá con estos temas relativos a la unidad. Una breve referencia al tema de la redención. Todo este mecanismo premial de estímulo surge de las reglas mínimas. Claramente las reglas mínimas estimulan un sistema de privilegios en las cárceles que premien la vocación por el estudio y el trabajo, ¿no? Privilegios. En la regla mínima 70, el principio 70, dice: en cada establecimiento se estipula un sistema de privilegios adaptado a los diferentes grupos de reclusos y a los diferentes métodos de tratamiento a fin de alentar la buena conducta, desarrollar el sentido de responsabilidad y promover el interés y la cooperación de reclusos en lo que atañe a su tratamiento. Acá hablan privilegios en cuanto a las condiciones de alojamiento, no necesariamente relativo a la progresividad, pero en general el sistema premial es consustancial al tratamiento penitenciario moderno y es una característica usual. En España, que fue la que originó fue el modelo de la ley 24660, este sistema existía hasta que fue derogado por justamente la ley que sirvió de modelo, la ley 24660, es decir, la ley 1 orgánica general española, de la primera ley que sanciona la democracia constitucional española después de Franco. Es la ley que se ocupa de las cárceles por lo mucho que les había preocupado, y una de las cosas que consideraban negativas del sistema anterior era este sistema de redenciones o premial, por el cual se reducían las penas en función del trabajo. En parte por el problema grave de la ETA y de las penas de las personas condenadas por los horrendos crímenes del terrorismo, a las cuales aplicados estos mecanismos, las penas de perpetuas y en principio redimibles, resulta que terminaban agotándose rápidamente. Bueno, recientemente un fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos le ha dicho a España que no puede modificar jurisprudencialmente la legislación y que debe aplicar ultraactivamente las leyes derogadas a estos casos, y estas redenciones que derogó España deben seguir aplicándose a los casos anteriores a la derogación. La crítica también pasaba por considerar que estos regímenes premiales implicaban una denigración de los internos, un intento de búsqueda de colapso intelectual de la persona privada de la libertad por su oposición al régimen, a la cual a través del trabajo se le obligó a redimirse. En fin, yo no comparto estas críticas. La verdad que para eso primero habría que tener el trabajo organizado para poder exponer estas críticas. La verdad que no es la realidad argentina. La realidad argentina es la de un sistema de cárceles que son roperos de personas, en los cuales la gente está alojada y abandonada a su suerte en el interior de sectores por lo general colectivo, donde no está organizado el tiempo, donde no está organizado el trabajo, donde no está organizado el estudio, y donde las consecuencias no son las mejores ni para nada idílicas. Desde ya que un sistema premial es mucho mejor que lo que tenemos, y la crítica al sistema premial, y yo esperaría a modificar el sistema para poder adentrarme a estudiar en profundidad el valor de esas críticas. Bueno, hasta acá estos puntos. Gracias. Bueno, y alguna consideración ahora respecto de los extranjeros. Uno de los problemas principales que tienen los extranjeros en las cárceles, y la proporción de extranjeros en las cárceles federales es mayor que la media del país. El 5% de la población carcelaria argentina es extranjera, es decir, el 95% son nacionales. No es muy diferente la proporción de extranjeros que hay en el país, es el 5% la proporción de extranjeros que existe en la Argentina, no es mayor. La tasa de extranjeros también no creo que hay muchísimos extranjeros que no se invaden, no es cierto. Ni hay muchos extranjeros que no se invadan, ni hay muchos extranjeros presos. Sí hay muchos extranjeros en las cárceles federales, donde la proporción puede superar el 20% por la competencia relativa a drogas, por el tema de drogas, por las detenciones en los aeropuertos, por las detenciones en frontera, por la participación de extranjeros en esta problemática particular que tiene que ver con el tráfico ilícito de estupefacientes. Bueno, con los extranjeros está el problema relativo a la documentación
Generalmente está el problema relativo a la identificación. No siempre los extranjeros ingresan con su documento personal verdadero, a veces ingresan con documentación apócrifa. Saber la identidad verdadera de un extranjero no siempre es sencillo. Los chinos, por ejemplo, no tienen identificación dactiloscópica. En muchos países del mundo no hay sistema de identificación dactiloscópica. Uno podrá pensar, bueno, será mejor un sistema de identificación aparentemente no es tan fehaciente. Y la verdad que identificar a una persona extranjera no es sencillo. Ahora, la identificación dactiloscópica nuestra da una base fehaciente y cierta de identidad de cualquier persona. Un extranjero, una vez que fue identificado en nuestro sistema, no puede volver a tener otra causa en la que no se detecte dactiloscópicamente su identidad, por más que use otro nombre o que use documentación falsa. Pero estando en el país, el otro problema que tienen es que normalmente corresponde su expulsión, porque si o ingresaron irregularmente o ingresaron en tránsito y fueron retenidos por las autoridades por la comisión de un delito, o ingresaron con una visa de turista automática por provenir de un país fronterizo de 90 días, que al vencer la visa los dejó en situación migratoria irregular. Es decir, en todos los casos están en condiciones de expulsión. Y en muchos casos tenían orden de expulsión previa, es decir, a veces ya habían estado en Argentina antes y habían sido identificados por migraciones como extranjeros en una situación irregular y habían sido expulsados por migración. Bueno, una reforma interesante de la ley de migraciones es la ley 25.000 la ley 25.871 de migraciones, que reformó la ley de Videla, incorpora en el artículo 64 esta disposición, el extrañamiento, ¿no? Los actos administrativos de expulsión firmes y consentidos dictados respecto de extranjeros que se encuentren en situación irregular se ejecutarán en forma inmediata cuando se trate de extranjeros que se encuentren cumpliendo penas privativas de la libertad cuando se hubieran cumplido los supuestos establecidos en los acápites 1 y 2 del artículo 17 de la ley 24.660 que correspondieren para cada circunstancia. La ejecución del extrañamiento dará por cumplida la pena impuesta originalmente por el tribunal competente. Bueno, ¿cuáles son los acápites 1 y 2 de la ley del artículo 17? El 1 es estar comprendido en alguno de los siguientes tiempos mínimos de detención. El 2 es no tener causa de libertad donde interese su detención u otra condena pendiente. O sea, tiene que tener resuelta la situación judicial, solo la ejecución de una condena que se está llevando adelante en ese momento y haber cumplido los tiempos mínimos a los cuales hace referencia el artículo 17. Artículo 17 que hoy corresponde concordar con el artículo 140 que establece el estímulo educativo. Es decir, si corresponde otorgar salidas transitorias hasta 20 meses antes a una persona por aplicación del artículo 140, también corresponde aplicar ese artículo 140 cuando esa remisión al artículo 17 la hace el artículo 64 de esta ley. Es decir, por concordancia de las disposiciones legales también corresponde adelantar hasta 20 meses el término de expulsión. Bueno, esto se ha pedido y hasta ahora la jurisprudencia ha sido rechazándolo, en mi opinión aplicando mal la ley, porque la ley claramente no remite a la mitad de la condena, dice cumplido el plazo del artículo 17 y ese plazo ahora varía de acuerdo a cada caso por aplicación del artículo 140 y esta es ahora sí la interpretación mayoritaria de la Cámara de Casación. Bueno, todavía no hay una definición de la Cámara de Casación sobre este tema, pero en mi opinión la solución correcta de este problema es adelantar hasta 20 meses el término en el cual una persona puede ser expulsada. Acá dice también el artículo que la ejecución del extrañamiento dará por cumplida la pena impuesta originalmente por el tribunal competente. ¿Y cuándo se ejecuta el extrañamiento? Bueno, claramente cuando la persona sale del país. Ese es el momento en que se ejecuta el extrañamiento. Abandonado el país por la persona, porque abandonado, llegada a la frontera y puesta en suelo extranjero la persona o saliendo en un avión del país, ahí quedó agotada la condena. Ahora se ha puesto en práctica, siguiendo una jurisprudencia, en mi opinión, groseramente equivocada de la Cámara de Casación, de una de las salas de la Cámara de Casación, con voto de Borinsky, creo, y no recuerdo quién más votó, la idea de que el extrañamiento se concretaría recién en el momento del vencimiento de la pena, lo que es un disparate. En ningún lado se puede interpretar esto así. En realidad es una forma de encontrar una solución práctica, pero ilegal, en mi opinión, al problema que plantea el extranjero que expulsado sale del país y vuelve a ingresar. Y después, además de volver a ingresar, por ahí comete un nuevo delito en la Argentina. O vuelve a ingresar y no comete un nuevo delito. Entonces, para estos casos se ha previsto que se los puede volver a detener en ejecución de la pena, que en realidad, de acuerdo a la interpretación gramatical de la ley, estaba
claramente vencida. ¿Por qué esto es así? Y porque la verdad el legislador no previó esta situación y no le dio una solución. La había previsto antes, ¿cuándo? Y en 1886. Y en 1886 hubo también extrañamiento en el Código Penal y la regla decía que cuando la persona volviera al país cumpliría doblada la pena. Pero lo decía la ley. La ley decía cumplirá doblada la pena si vuelve a ingresar al país. Ahora no hay una consecuencia jurídica para que viola la prohibición de reingreso al país. En mi opinión es una interpretación groseramente equivocada que está generando privaciones de libertad de algunos extranjeros que incumplieron sus obligaciones y que volvieron a ingresar al país, que debieran ser expulsados en todo caso. Bueno, otro problema vinculado con los extranjeros es el de su documentación. La ley de migraciones es bien clara respecto de que los extranjeros tienen que tener documento que los habilite para trabajar. El artículo creo que es el 29. No, vamos a buscarlo bien primero. Decía que a los extranjeros migraciones les tiene que dar documentación. El artículo 20 habla de las categorías. Dice: los extranjeros serán admitidos para ingresar y permanecer en el país en las categorías de residentes permanentes, residentes temporarios o residentes transitorios. Hasta tanto se formalice el trámite correspondiente, la autoridad de aplicación podrá conceder una autorización de residencia precaria, que será revocable por la misma cuando se desnaturalice los motivos que estuvieron en cuenta para su otorgamiento. Su validez será de 180 días corridos, pudiendo ser renovada hasta la resolución de la admisión solicitada, y habilitará a sus titulares para permanecer, salir y reingresar al territorio nacional, trabajar y estudiar durante su periodo de vigencia. Es decir, los extranjeros pueden obtener esta residencia precaria, pero los retenidos por la justicia deben obtener esa, porque dice el artículo 69 de la Ley de Migraciones: aquellos extranjeros a quienes se impidiera hacer abandono del país por disposición judicial, la autoridad de migración les concederá autorización de residencia precaria, es decir, residencia renovable cada 180 días, conforme al artículo 20, que permite trabajar y estudiar. Bueno, esa residencia debe ir acompañada de un documento nacional de identidad que permita dar ciencia a la identidad del extranjero, independientemente de si ingresó con documentación espuria o no. Bueno, eso no lo está haciendo migración eso. En materia laboral se resuelve a través de la falsificación de un quill, laboral que le inventan a través de un número falso que les asigna en un convenio con el Ministerio de Trabajo, por lo menos así lo resuelve el Servicio Penitenciario Federal. A nivel educativo tampoco se resuelve ese problema, si se los admite para estudiar, se los incorpora para estudiar, salvo ahora la Universidad de Buenos Aires ha decidido que no puede incorporar tampoco alumnos que no tengan documentos de identidad, con lo cual los extranjeros están en una situación bastante particular en el marco de la enseñanza, porque los que no tienen documentación no pueden incorporarse como alumnos a las carreras de grado universitarias. Y está el problema que mientras Migraciones no resuelva esto, no hay una documentación adecuada para los extranjeros. Es un problema fundamentalmente federal, porque en las provincias la cantidad de extranjeros es menor y normalmente los extranjeros en las provincias en general son extranjeros radicados con documentación, que no es el caso de estos extranjeros. Está el problema también de que los extranjeros documentados y radicados, cuando cometen un nuevo delito, incurren en una de las causales por las cuales se puede revocar la radicación, y esto a veces Migraciones no lo hace, lo cual también puede generar una situación conflictiva en el mediano y el largo plazo. Bueno, hasta acá con estos temas de educación, y bueno, vamos a ver si agregamos algún otro temita más.